ver, si viene, imagínense que viene el dios del glaucoma, ¿no? Y le dicen, ok, elijan un poder. ¿Qué poder quisieran tener? El primero, ser expertos tomando la presión. No se van a equivocar en tomar la presión. Segundo, ser expertos en evaluar nervio óptico. Tercero, ser expertos en interpretación de campo visual. Y cuarto, en imágenes, tomografía. ¿Cuál elegirían? ¿Quién elegiría ser experto en evaluación de nervio óptico? Bueno, casi que todos de acá y de acá casi que ninguno, ¿eh? Bueno, pero en verdad, claro, este grupo de acá tiene su OCT, ¿no? De última generación. Pero en verdad el glaucomatólogo clásico es capaz de detectar un glaucoma evaluando nervio óptico. Entonces, la presión puede ser normal, puede ser alta, eso no significa que el paciente no pueda tener glaucoma. Campo visual, acordémonos que muchas veces puede salir completamente normal y el paciente tiene glaucoma. Y el OCT a veces puede descalibrarse, si sobre todo vienen pacientes con diferentes diámetros oculares, técnicas para tomarlo, en fin, lo que hablamos con Walter, enfermedad rojo-verde, podemos mal diagnosticar. Pero si somos buenos evaluando nervio óptico, ya estaríamos en otro nivel. Y eso en general tiene que diferenciar al oftalmólogo que quiere hacer una detección temprana adecuada de glaucoma. ¿Okay? Antes de comenzar quiero agradecer, por supuesto, a la Sociedad Peruana de Oftalmología, Pilar Sur, con la cabeza acá del doctor Giovanni Salas por la invitación, por permitirme estar con ustedes para conversar más que todo un poquito de glaucoma, hacer un recordario, ¿no? Porque este curso se trata de eso, de estar recordando, actualizándonos, y también por la grata compañía de tener unos maestros, que son mis maestros, y de ellos aprendo también, la doctora Vilés, la doctora Quesada, Walter, por supuesto, también, un gran expositor. Entonces comenzamos. Ok, esto es glaucoma, por supuesto, neuropatía óptica crónica que progresa. El término progresión es lo que diferencia del resto de neuropatías ópticas. He desempolvado esta presentación, la he modificado un poquito, pero claro, nervio óptico, evaluar nervio óptico desde que somos recientes, ¿no? Por supuesto. Entonces, ojo, ¿no? Ni la tonometría ni el campo visual van a determinar la presencia de la enfermedad, pero sí algunos rasgos que evaluemos en el nervio óptico. Técnicas de evaluación, yo no sé quién usó o se acuerda de este lentecito que ven en la parte de arriba, por ahí los oftalmólogos, no quiero decir clásicos, pero los oftalmólogos, y una vez es como recién entra una lámpara que está muy completa y digo, y este lentecito lo tenemos a un costado y nunca lo utilizamos. Pero bueno, existen varios lentes modernos que nos permiten hacer una evaluación muy adecuada del nervio óptico, pero en lo personal, y para mí quizás coincida con muchos de ustedes, no hay nada como el lente de 3 espejos, porque ese lente hace contacto con la córnea y obviamente me va a dar una visión diferente a las lupas que se utilizan al aire. ¿Okay? Uno, que la imagen es directa, no es invertida, y la estereopsia que nos da ese lente es insuperable. Si ustedes por ahí no tienen la costumbre de hacer una evaluación con este lente, les invito a que la hagan, porque van a notar la diferencia. Obviamente siempre, a veces por el apuro se nos pueden escapar detalles. Idealmente dibujar, ¿ok? Sobre todo los que manejamos historias clínicas físicas, y la importancia acá recalcar de la fotografía. Claro que sí, muchas veces la fotografía, cuando la repasamos, vemos detalles que se nos pasó a la hora de hacer la evaluación clínica. Entonces, antes de conocer lo anormal, hagamos un repaso rápido por lo normal. Estas son las características de un nervio normal sano.
El área de disco puede variar, hay diferentes estudios, eso depende de la población, ¿ok? Un área quizás promedio en nuestro medio, o de lo que vemos, es 1.6 a 2.6. Bueno, los diámetros los tienen ahí. Esta es otra clasificación, un tanto ya a lo que llamamos nervios pequeños, nervios de tamaño normal o estándar, nervios grandes. Entonces, por ahí un promedio puede ser 1.5 a 1.6 a 2.5, 2.6. Ese es el rango que se podría manejar. Como digo, esto es algo variable, ¿no? Y tenemos la presencia de un disco muy pequeño, donde habitualmente las excavaciones van de la mano con el tamaño del disco, ¿no? Entonces, muy pequeñas. Y también podemos tener discos un tanto grandes, que también vienen acompañados con las excavaciones un tanto más grandes. Creo que esta es la parte más importante de la evaluación del disco óptico. O sea, realmente muchas veces nos dejamos engañar un poquito por la apariencia o el tamaño de la excavación, pero lo que tenemos que evaluar bien es la ceja neural, ¿okay? O anillo neuroretinano. Entonces, normalmente cuando uno evalúa, y eso es un dato que sí, obviamente, nos da la tomografía, evaluamos el área de esta ceja neural. En promedio manejamos un área por encima de 1. Un área por encima de 1 nos da cierta tranquilidad. Bueno, en cuanto a la distribución de esta ceja neural, pues casi que todos conocemos esta famosa regla ISNT, ¿no? Donde el inferior es un tanto más grueso y finalmente la parte temporal un tanto más delgada. ¿Y eso por qué? Por la distribución anatómica. Recordemos que la fobia está un poquito más abajo del centro del nervio óptico. Entonces, los axones van a ser más gruesos en los polos y la parte temporal un tanto más delgada. El color es algo muy importante, ¿no? Y a veces se nos pasa. Debe ser un rosadito, rosa naranja, bueno, pero algo importante es muchas veces ver la palidez. Y la palidez no siempre es generalizada de toda la ceja, a veces puede ser sectorial, como digo. Eso se nos puede pasar muchas veces, por eso la importancia de la fotografía. Ojo, cuando vemos un nervio pálido, es decir, con una palidez mayor, o digamos en cuanto a la proporción de su excavación, ahí uno tiene que tener en cuenta que quizás no se trate de un glaucoma, ¿okay? Sino de alguna otra patología del nervio óptico no asociada a glaucoma. Entonces, algunas características propias de la excavación, ¿okay? De la copa. Bueno, la forma normalmente, la parte horizontal tiende a ser un poquito más grande que la vertical. Entonces, cuando se invierte esa relación, también es quizás un signo de sospecha. Pero ojo que el 7% de los pacientes no tienen eso, de los pacientes normales. En cuanto a la relación copa-disco, miren esa referencia que puede ir desde cero, por supuesto, nervios muy pequeños, a veces uno dice, ¿no? Full disc, ¿no? El famoso full disc, es decir, que no se observa ni una excavación, hasta excavaciones bastante importantes, generalmente asociadas a tamaño o a disco mucho más grandes. La palabra clave acá, y eso se genera en glaucoma, es la asimetría. ¿Okay? Entonces, la asimetría es una palabra clave para diagnosticar glaucoma. Cuando ustedes observen excavaciones diferentes de más de 0.2 entre uno y otro ojo, también ahí suena la alarma. ¿Okay? Entonces ahí tenemos un gráfico de la copa o excavación. Muy bien. Entonces ahí nuevamente para delimitar un tanto lo que es la parte de la copa o excavación con respecto al disco. Nuevamente, vamos a ver si esto lo ponemos por acá. Okay. Entonces, esta línea con un diámetro menor, por supuesto, está representando los límites de la copa, ¿okay? Y la línea, ¿okay? Digamos, más larga, representa el diámetro de todo el disco, ¿no? Entonces, esa relación siempre hay que tenerla de todas maneras en cuenta. ¿Qué parámetros tenemos que evaluar para detectar todo lo que, bueno, la presencia o qué nos sugiere la presencia de glaucoma? En general eso, ¿no? Y en realidad debemos nosotros en nuestra cabeza tener un orden para evaluar el nervio óptico, desde el tamaño, la
evaluación de la ceja neural, cambios vasculares, atrofias peripapilares, cómo se encuentra la capa de fibras, lámina activosa, presencia o no de hemorragias del disco. Entonces vamos a desglosar un poquito rápidamente porque eso es una presentación un tanto larga, toca cortarla. Bueno, tamaño, ya saben, los discos que tienen apariencia más grande vienen con excavaciones más grandes, hay que tener cuidado. La ceja neural, por lo tanto, debería ser más grande. Muchas veces no lo parece, pero en sí debería ser así. Una excavación, digamos, pequeña en un disco que es pequeño, más bien es lo opuesto. Puede considerarse incluso sospechoso. Por ejemplo, un 0,4, un 0,5, un nervio pequeño, ya podría ser sugestivo de algún desgaste de la ceja neural. Ahora, ¿cómo podemos calcular lo que es el tamaño del nervio óptico? Bueno, eso lo podemos hacer con la lámpara hendidura, principalmente las de modelo High Strike que tienen ahí para, digamos, para evaluar los tamaños, ¿okay? Y de acuerdo al lente que estamos usando, podemos aplicar un factor de corrección para tener una idea aproximada del área del disco o al menos del diámetro, de alguno de los diámetros del disco. Entonces, por ejemplo, ahí ven en la fotografía, ¿no?, cómo estoy, digamos, ahí con todo el haz, ¿no?, de hendidura amplio, y se va reduciendo de tal manera que aproximadamente en 1.8 milímetros estoy calculando el diámetro vertical de ese disco. Ahí les dejo una tablita pues, que la encuentran en la mayoría de libros. En cuanto a, depende de la lupa que están utilizando, aplican el factor de corrección, y obviamente para calcular el área del disco es simplemente la fórmula que conocemos, okay, pi por radio al cuadrado. En este caso, si obtenemos el diámetro, ya tenemos pues aquí un cálculo aproximado del tamaño. Ok, más del anillo neurortiniano, lo vuelvo a repetir, es el parámetro más importante. Para delimitar, digamos, dónde comienza y dónde termina, es importante el seguimiento de los vasos. Hablamos del primer doblez, okay, de los vasitos, ahorita lo vamos a ver con un gráfico. Es donde el vaso que sale por el centro del nervio óptico, bueno, va a subir hacia la ceja neural. Y el segundo doblez, okay, es donde, bueno, va a recostarse sobre toda la ceja neural. Entonces ese segundo doblez es importante, ¿okay? Entonces aquí es el primer doblez, y todo esto, miren cómo este segundo doblez es donde el vasito está reposando sobre la ceja neural. Entonces eso nos va a orientar el grosor de esa ceja neural. La regla ISNT, como les dije, no todos los pacientes con alteración de esta regla tienen glaucoma. Es una regla pues, muy sugestiva, muy sugerente, perdón, pero no es una ley. Entonces hay que tener en cuenta que normalmente la pérdida de la ceja neural generalmente es difusa, pero en muchos casos a veces es más localizada, y ahí nos facilita un poquito la cosa. ¿Okay? Como en este caso, esta muesca, o también conocido como notch, es un adelgazamiento localizado de la ceja neural. Nos facilita un poquito el diagnóstico porque es fácil de evaluar, fácil de ver. Entonces, y se da generalmente, o la encuentran con mayor frecuencia en los polos. Como en este gráfico, vemos acá este notch aproximadamente a las 7 horas, acompañado de una hemorragia intradiscal. Entonces, algo muy sugestivo, por supuesto, de un glaucoma. Entonces, hablemos también del término de sausalización. Un término quizás no muy utilizado, no muy conocido, pero les habrá pasado que cuando evalúan un nervio, a veces no pueden delimitar muy bien hasta dónde llega o dónde inicia la ceja neural, es decir, dónde termina la copa. Entonces, a eso le llamamos sausalización. Imagínense esos platos de sopa grandes, ¿no?, que vienen como una U. No es algo muy recto, sino es como que algo muy, digamos, tiene una transición infinita, por así decirlo. Okay. Entonces, eso lo observamos realmente en los discos escleróticos. Estos son los discos escleróticos, discos grandes, discos de miopes. Si yo les pregunto, oiga,
Usted, doctor, ¿qué excavación le dice acá? Ah, bueno, por ahí quizá le veo un 0,6. Y otro dirá, uy, doctor, yo le veo un 0,8. Y otro dirá, no, yo le veo 0,7. No, yo 0,5. No, mira el vaso. Efectivamente, en estos casos difíciles hay que seguir los vasos. Miren por acá. Este vaso está casi reposando en esa ceja neural. Pero igual, es una ceja neural que viene un tanto inclinada, no es completamente paralela. Entonces son los, digamos, este tipo de nervios que nos hacen dudar. ¿Okay? Entonces, cuidado con la socialización. El color de la ceja neural, por supuesto, ya lo hemos mencionado. Cuando la excavación es mayor que la palidez del nervio, lo asociamos a que sea un tema más de una neuropatía glaucomatosa. Pero si la palidez es mayor que la excavación, pensar en neuropatías ópticas que no son glaucomatosas, quizás una secuela de una neuritis óptica, ¿okay? Quizás una secuela de un infarto del nervio óptico, que viene a ser las isquémicas anteriores. Entonces, acá en este gráfico, por ejemplo, podemos observar este nervio óptico del ojo derecho del paciente. Vemos un color bastante normal, vemos una capa de fibras nerviosas también como radiante, le digo yo, una excavación que por ahí podría ser aproximadamente 0,4, 0,45, pero una ceja neural gordita y de buen color, ¿no? Como uno quiere ver a los recién nacidos, ¿no? Gorditos y de buen color. Pero miren el ojo izquierdo, no sé si le hará, la foto se verá bien por el proyector, pero quizás puedan llegar a notar que hay una palidez de toda la ceja neural. ¿Okay? Entonces, y la excavación por ahí no es tan mayor que la del ojo derecho, quizás un 0,5, 0,55, 0,6 siendo malo, pero lo más llamativo es eso. Y por supuesto, otras características que ya vamos a mencionar, pues acá prácticamente hay una atenuación generalizada de la capa de fibras nerviosas, los vasos también están más delgaditos. ¿Okay? Entonces, esa asimetría, ojo, nuevamente, asimetría en el color, entonces debe llamarnos la atención. Muy bien, algunos cambios vasculares, se han descrito varios signos, en realidad no pretendo aburrirlos con signos vasculares, pero creo que por lo menos señalar los más importantes sí toca hacerlo. Los vasos en bayoneta, acuérdense que la bayoneta es una parte de un rifle, de una arma, donde se observa pues un doblez repentino del vaso. ¿Okay? Entonces, como lo vemos acá, miren este doblez brusco, ¿okay? Del vaso, donde está saliendo prácticamente por fuera de la copa, y este segundo doblez, ¿okay? Para ir por encima de la copa. Este gráfico, este corte histológico lo dibujo un poquito mejor. Entonces, ahí vemos el vasito que hace acá un primer doblez, este de aquí, y este es el segundo doblez. ¿Okay? Entonces, ese vaso es el que da la configuración. ¿Y por qué se da esa configuración? Porque acá ha habido un daño. ¿Okay? Perfecto. Los famosos vasos circunlineales. Bueno, expliquémoslo con la foto. Los vasos circunlineales solamente son vasos que van justamente acompañando a la ceja neural en su borde interno. ¿Okay? Entonces nos delimita muchas veces dónde está el inicio de la ceja neural. Pero cuando la ceja neural se va adelgazando, entonces muchas veces no acompaña el vaso, ¿okay? Digamos, a este desgaste. Y por lo tanto estos vasitos de acá quedan como libres. Entonces muchas veces le llaman también vasos colgantes o vasos en puente. Entonces tener un vaso en puente, un vaso colgante, tiene que hacernos pensar en que la ceja neural se puede estar desgastando. Ok, nasalización de los vasos es un signo que por lo menos yo lo escuchaba mucho cuando era residente, y es una especie de acodamiento o desplazamiento de los vasos centrales hacia el sector nasal. Pero más importante que eso es la excavación nasal. ¿Okay? Entonces es diferente a la nasalización. La excavación nasal, como ven acá, es un espacio que ya se forma
¿ok?, entre la ceja neural y los vasos. Entonces, este signo puede ser más sugestivo que un glaucoma. Y claro, un tanto un glaucoma típico porque por ahí no va la excavación. Generalmente, acuérdense que es quizás lo último que se va dañando, pero hay que tenerlo en cuenta. Atenuación de los vasos, esto significa un adelgazamiento de los vasos, porque claro, si ya la capa de fibras se va atrofiando, entonces los vasos también van acompañando esa atrofia, ya no necesita tanto oxígeno esa retina desgastada. Vasos colaterales, bueno, estos vasos colaterales son básicamente comunicaciones en general entre los vasos retinales o vasos coroideos, y se observa muchas veces en casos de glaucomas avanzados, ojo, y uno podría pensar, oye, que son neovasos, no tienen la misma configuración y muchas veces no tienen los antecedentes típicos de los neovasos. Entonces, esto enmarañado que uno podría pensar que son neovasos, en realidad son vasos colaterales. Generalmente lo observamos en glaucomas ya avanzados también. Todos estos no son neovasos, ¿okay?, son vasos colaterales u optociliares. Atrofia peripapilar, digamos, esta característica también es altamente conocida, quizá un tanto medio menospreciada, pero muchas veces nos sirve para diferenciar neuropatías glaucomatosas de las no glaucomatosas. ¿Okay? Entonces, las principales, porque hay más, ojo, entonces las principales son atrofia alfa, una mnemotécnica alfa, la atrofia de afuera, ¿okay?, porque está más externa que la atrofia beta, que es más importante. Entonces, la atrofia alfa básicamente son cambios pigmentarios, ¿okay?, de todo lo que es la retina principalmente, pero la atrofia beta, que está pegadita, por así decirlo, al nervio óptico, ya es una atrofia total corioretinal, y donde ya vamos a observar esclera visible. Esto hay que diferenciarlo de las crecientes o crecientes miópicas. Ojo, las crecientes, esas famosas semilunas de los altos miopes, donde se ve netamente esclera. ¿Okay? Entonces eso habría que diferenciarlo de la verdadera atrofia beta. Por supuesto, capa de fibras nerviosas, ¿no? Entonces, el gran Hoyt fue el primero que describió el defecto y por eso el signo lleva su nombre, el defecto localizado de la capa de fibras nerviosas. Miren que el defecto puede preceder a los cambios visuales hasta en un 52%. Es un indicador de daño temprano, por supuesto, y bueno, algo que quizás muchos no hacemos, y bueno, yo me incluyo porque ya prácticamente no lo hago, es esto. ¿Quién de ustedes utiliza esta luz verde de la lámpara de Miura? Y claro, ahorita vamos a hablar también del OCT, pero es el tema, nos hemos vuelto un tanto OCT dependientes muchas veces. Entonces, esta luz nos permite ver mejor la capa de fibras nerviosas y sobre todo si hay algún defecto, ¿okay? Y todas las tienen en su lámpara. Estas son las fotografías clásicas del archivo o del paper que presentó Hoyt, donde habla del defecto de la capa de fibras nerviosas. Miren qué dibujos tan lindos, ¿no? Miren cómo se va acá perdiendo la capa de fibras. Miren este defecto por acá, ya más completo. Y bueno, estas son fotografías de algunos pacientes. Por aquí quizás con la foto normal se llega a apreciar si uno le pone cuidado, pero con la libre de rojo ya se marca un poquito más el defecto localizado, ¿no? Esa área que es mucho más tenue, en este caso más opaca. Y no solamente ahí, por acá también tiene otra. ¿No? La lámina cribosa, bueno, ojo, el hecho de que se vea la lámina cribosa no es algo sospechoso de glaucoma, hay que ver un poquito la configuración de la lámina cribosa. En tanto, si son más alargadas, ¿okay?, entonces eso ya puede estar hablando de una alteración de la anatomía de la lámina cribosa, que sí puede ser algo más sugestivo de la presencia de glaucoma. Curioso por acá, miren cómo se va observando. Ya se está metiendo por acá. Que significa que por acá yo debo pensar en que ya hay una alteración de la ceja neural a ese nivel.
Hemorragias del disco es todo un capítulo. Generalmente uno dice hemorragia de disco, glaucoma. No, señor, no siempre. O sea, puede haber incluso en casos normales. ¿Okay? Pero bueno, sí hay que tenerlo muy en cuenta. Pero la palabra clave acá de la hemorragia del disco es el seguimiento, porque yo debo esperar quizás un posterior defecto localizado en esa área donde evalué la hemorragia discal. Entonces, para eso me va a ayudar, por supuesto, también la fotografía. Ojo, este es el mecanismo, microinfarto isquémico del disco. Hay una fuerte asociación, por supuesto, con el defecto de capa de fibras nerviosas, el posterior notching y pérdida de campo visual. ¿Okay? Acá tenemos algunas muestras. Este es un paciente con glaucoma, una excavación bastante amplia, una lámina cribosa distorsionada, atrofia peripapilar, miren acá el agazamiento de la ceja neural, vasos en bayoneta, prácticamente tiene todos los signos que hemos mencionado. Y la hemorragia aquí, que obviamente también está descrito que puede ser un signo de progresión. Ojo, principalmente las hemorragias discales vamos a encontrarlas en glaucomas no avanzados, sino en glaucomas leves a moderados. Pero cuando lo vemos en un glaucoma avanzado, por más que ese paciente tenga la presión en un rango aceptable, puede ser, ¿okay? Y eso lo discutimos en un último congreso, puede ser que sea un signo de progresión. Evaluar el nervio óptico de los miopes pues es otro capítulo, ¿no? Es completamente distinto, es difícil, nuestro chip tiene que cambiar un poco, ahí hay que prestarle más atención al tema de la vasculatura, obviamente es mandatorio una fotografía, ¿okay? Como por ejemplo en este caso, lo mismo, ¿no? Paciente alto miope, difícil incluso hasta diferenciar una atrofia peripapilar de la crescente miópica o del cono miópico. Póngale una excavación. ¿Qué excavación le pone? ¿Okay? Entonces, todo eso tenemos que evaluarlo un tanto más detalladamente, quizás con fotografías. ¿Okay? Acá otro ejemplo. Si yo les pregunto, ¿este paciente tiene o no tiene glaucoma? Así al vistazo. Levante la mano. ¿Quién dice si tiene glaucoma? Por ahí una, dos. Sospecha el glaucoma, ok. Levante la mano. ¿Quién piensa que no tiene glaucoma? Levante la mano. ¿Quién no piensa? Ok. Entonces, obviamente es difícil el diagnóstico, porque seamos claros, o sea, como yo le digo a los pacientes, diagnosticar glaucoma no es fácil. El típico paciente, doctor, vengo por una tercera opinión, porque acá me dicen sospecha, yo quiero que usted me diga si tengo o no tengo. Y entonces, parece que el paciente tiene ansias que yo le diga, señora, felicitaciones, tiene glaucoma, ¿no? Pero bueno, es difícil hacer el diagnóstico de glaucoma. Entonces, y más difíciles en estos casos. Y no podemos guiarnos en los altos miopes por problemas de campo visual, porque sabemos que los altos miopes también tienen defectos parecidos a los de los pacientes con glaucoma y no tienen glaucoma. Pero en fin, aquí como les dije, ¿cuál es la palabra clave? ¿Cuál es la palabra clave? Asimetría. Ok. Entonces, para no hacerla muy larga, miren esta parte nasal superior de este ojito y miren la de acá. Entonces ahí hay una simetría, y por más que uno diga, uy sí, pero ese no es el lugar, ok, sí, perfecto, pero hay una simetría de la ceja neural al fin y al cabo. Entonces, y eso tienen que lanzar la lámpara. Finalmente, algunos diagnósticos diferenciales de atrofias del nervio óptico que no son por glaucoma. Bueno, esto está para revisarlo más extensamente. Son patologías ya congénitas, coloboma del nervio óptico, que es un defecto de toda la ceja neural, ya es congénito. La foseta óptica se considera como un mini coloboma, ¿okay? El Morning Glory, tan conocido, ¿no? Donde vemos toda la radiación en los vasos que salen muy bonitos radiales, muy bonito para nosotros, no tanto para los pacientes. Hipoplasia del nervio óptico, en fin, entre otros diagnósticos diferenciales. Quiero terminar con un caso clínico. Agudeza visual 20-25, pseudofaquia, monofocal, presiones 14-13 a esa hora,
paquimetrías algo delgadas. Ok. Entonces viene el paciente y estas son las fotografías. Entonces, por ahí que podríamos decir, okay, las excavaciones, como que en el límite, ¿no? La regla ISNT parece que se cumple por acá parece que también se cumple, pero por ahí quizás, ojo, asimetría. El brillo de la capa de fibras nerviosas es un tanto mayor acá que en el izquierdo. Sospechoso, ¿no? Ok, ahí se ve mejor el tema de la capa de fibras nerviosas. Y eso es la tomografía. Entonces, este paciente viene por una tercera opinión, porque anteriormente le habían dicho uno que sí, que era sospechoso, el otro que no tenía glaucoma. Entonces estaba como siempre, como la mayoría de pacientes que ustedes reciben: doctor, sáqueme de la duda, ¿no? Porque no puedo dormir. Entonces, y la clásica, ¿no? Dicen, o estás embarazado o no estás embarazado, no puede haber una sospecha, ¿no? Pero incluso hasta ahí sospecha eso. Pero bueno, entonces, Walter, lo que hablábamos, ¿no? La enfermedad rojo-verde. Claro, se ve todo verde, muy bonito, por aquí algo, pero dicen, no, pero está en verde todo, tranquilidad. Pero no es así. Hay que evaluar un tanto los valores. Y en ese sentido, por ejemplo, el sector superior del ojo derecho tiene un grosor de 134, no sé si se ve allá, pero acá yo lo veo, y en el ojo izquierdo tiene 120. Y en el ojo derecho, donde vemos un sector, miren, 165, aquí tiene 120. El promedio, obviamente, para un paciente que puede ser normal, pero acá hay una simetría. Entonces, y miren, la simetría también la dibujo acá, el mapa de grosor. Miren cómo está acá, la capa de fibras nerviosas. O sea, esa configuración, esa simetría tiene que hacernos sospechar en glaucoma. Entonces, este paciente, por supuesto, puede tener glaucoma. Miren aquí la curva de la ceja neural, casi en los límites superiores del área verde. Y acá puede ser que esté dentro del área verde, pero hay una simetría. ¿Por qué habría esa simetría? Si el paciente tiene las presiones normales, en ambos ojos igual, córneas igual, todo es igual. Entonces, tiene que llamarlo la atención. Doctor, y si por ahí estamos sospechando de una neuropatía del ojo izquierdo, ya la segunda pregunta sería, ¿es glaucoma? ¿Sería por glaucoma? Bueno, eso espero que al final del curso tengamos una mejor idea del diagnóstico. Pero ahorita hemos evaluado nervio óptico y por lo menos el objetivo es saber evaluar un nervio óptico cuando está anormal. Gracias.